Hola amigos, una nueva singladura en la bitácora. Vamos a tener un nuevo vídeo. Hoy vamos a tocar un tema sobre religión, sobre católicos. Vamos a hablar del movimiento Catholic Voices y lo vamos a hacer con su cofundador, con Jack Valero, que nos va a hablar pues, de este movimiento, cuándo surge, cuándo nace, cuál es su método. Creo que puede ser interesante, sobre todo para las personas que intentamos acercarnos a los que piensan diferente a nosotros de alguna manera, pues con más claridad y con mucha más caridad, como él suele decir. Y bueno, espero que esta conversación entre dos amigos pues sea de vuestro interés y sea de vuestro agrado. Acordaros de darle abajo al me gusta, a la campanita para suscribiros y si es de vuestro agrado, pues por favor distribuirlo entre vuestros amigos. No os canso más y os dejo con la conversación con Jack Valero. Hasta luego. Bueno amigos, como veis está con nosotros Jack Valero. Jack, buenas tardes y gracias por estar con nosotros y haber hecho un hueco en tu agenda. Hola, gracias por invitarme. Bueno, a mí siempre me gusta cuando invito a alguien, perdón, me gusta que esa persona, pues hombre, hable de sí, de a conocer, cuente un poco quién es y a partir de ahí pues entramos en materia, si te parece, nos dice quién eres y más o menos entramos. Bueno, yo nací en Barcelona, pero muy pronto me vine a vivir a Londres, donde estudié la carrera y trabajé y llevo 40 años aquí. Y ahora trabajé de ingeniero primero y en construcción y luego estuve trabajando para el Opus Dei y más recientemente en comunicación. Y luego, a partir del 2010, cuando hice un proyecto que se llama Catholic Voices, he estado trabajando también en comunicación de la Iglesia y dando cursos a gente de cómo comunicar bien nuestra fe. Bien, pues bueno, yo te he invitado por eso, porque recientemente has estado impartiendo una serie de cursos en Madrid y bueno, quería que habláramos de la expansión de Catholic Voices en España, aunque sí es verdad que anteriormente has participado en Valencia, has participado en Barcelona, hablando del método, pero después de casi 20 años, ¿qué es lo que te hace definitivamente venir a Madrid y darle un poco el impulso a Catholic Voices? Bueno, en realidad es 10 años, porque empezamos el proyecto en 2010 y bueno, al principio, cuando hubo una dinámica de que había controversias en la Iglesia, entonces cuando venía el Papa Benedicto a Inglaterra o cuando decía cosas, entonces los medios tenían mucho interés en tener personas que explicaran estas cosas. Y nosotros vimos esto como una oportunidad y entrenamos a gente en Inglaterra para hablar en los medios sobre la visita del Papa que vendría, pero luego también de otros temas polémicos, como puede ser el aborto, la población, la homosexualidad, etcétera, ¿no? El matrimonio. Entonces, Y entonces esta idea, que está muy bien documentada en la web sobre el proyecto de Catholic Voices, y también tenemos un libro que ahora luego explicaré, eh, empezó hubo unas actividades de este proyecto en Madrid en el 2011 como preparación para la JMJ, que luego ya se paró, y luego hubo también una actividad en Valencia que hizo que se hiciera un curso online que ha existido hasta hace poco. Y luego en Barcelona también hubo un grupo que se formó y apareció en medios algunas veces y tal. Ahora está un poco... Ahora, en los últimos 2 años con la pandemia, casi todos los grupos sí. han parado su actividad. Pero digo que como esto que ha pasado en España en diferentes ciudades, también ha pasado en el resto del mundo. En más de 20 países hubo grupos que querían hacer lo mismo, ¿no? Preparar a católicos para entrenarse para hablar y todo eso. Y aunque no ha habido mucha actividad estos últimos 2 años, con una fundación queremos lanzar en España este proyecto no tanto para entrenar a gente que habla en medios, sino para poder llegar a todos los católicos de España y luego de otros países, para que todos comuniquemos mejor, ¿no? Entender cómo funciona la comunicación de nuestra fe, cómo podemos llegar
a la gente mejor. Nosotros vemos que cuando comunicamos cosas de nuestra fe hay muchas barreras ahí que hace que la gente no entienda o no escuche y tal. Entonces yo veo mi proyecto como enseñar a la gente a quitar esas barreras para que podamos entablar conversaciones y comunicar con la gente, diálogos que puedan ayudarnos a explicar lo que tenemos en el corazón. Sí, porque la verdad, yo siempre he dicho que tenemos una imagen, o al menos es la sensación que a mí me ha dado siempre de la Iglesia, que tenemos una imagen como del no, no a todo, no es esto, no es lo otro, no es más allá. Y entonces, sí es verdad, y he de reconocer que yo ya he hecho el curso con vosotros, lo hice el fin de semana pasado en Madrid, también hice el que se hacía online con una universidad en Valencia. Sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo porque estamos acostumbrados a pensar de una manera y bueno, el método que tú empleas, pues la verdad que nos hace un poco cambiar el paradigma, o sea, hay que hacer un poco de introspección para poder luego desarrollar. ¿Nos puedes hablar un poquito del método? Sí, claro, la base del método es buscar lo bueno del otro. El descubrimiento es que cuando alguien se opone a nuestra fe o nuestras costumbres, nuestras ideas, eh, lo hace por un motivo, por una serie de motivos, y detrás de eso siempre hay por lo menos una o quizá más intención positiva. Eh, algo que le lleva, porque lo que busca es tener compasión o amor o dignidad o justicia o verdad. Estos valores que vienen realmente del cristianismo y que todos compartimos. Porque al Como decíamos final, en las discusiones del aborto que ahora hay en Estados Unidos, cuando se ha revocado la sentencia de Roe vs. Wade, que uno piensa, bueno, nosotros queremos salvar vidas de los niños que estaban matándose así con el aborto y tal, y luego piensas que al otro lado también quieren ayudar a mujeres, porque hay mujeres en necesidad y que no saben cómo afrontar sus problemas y todo eso. Entonces, detrás de esa oposición a mi postura, hay también una intención de ayudar a mujeres, que yo también comparto. Entonces, la idea es, el método te enseña a, antes de hablar, escuchar al otro y buscar qué es la cosa buena que está buscando. Y cuando lo has identificado, entonces explicar tu mensaje a través de ese punto común que tenemos en común. Y lo interesante del caso, después de aplicar el método en muchas situaciones y en muchos países, es que esto funciona porque hay muchas semillas del Evangelio en la sociedad moderna, ¿no? Las cosas que el hombre moderno quiere son muy informadas por el cristianismo, por lo que predicó Jesús y que nos enseñó. O sea, Jesús no sigue las reglas. Él él toca a los leprosos, él habla con mujeres, él cura los sábados. Él se preocupa por las personas. La persona moderna en el día de hoy se preocupa por las personas y nosotros también. Y ahí es el punto de encuentro. Preocuparse por las personas concretas con sus vidas que quizá estén en problemas, que sean imperfectas, que estén buscando algo. Allí tenemos que estar nosotros explicando que lo nuestro conecta con sus inquietudes y con lo que están buscando, etc. O sea que dejarnos de plantear nuestra comunicación como una batalla de tratar de imponer nuestras creencias o incluso de explicar algo con mucha inteligencia y escuchar más para poder conectar con lo que está pasando en el mundo y entendiendo que lo que nosotros creemos sí que ayuda mucho a la gente real en sus situaciones reales. Jack, a mí me da la impresión, no sé, por lo que he visto hasta ahora, lo que he trabajado personalmente, los ciclos que me he desenvuelto y después de la experiencia que he tenido con vosotros, que muchas veces también los católicos, los cristianos, muchas veces estamos un poco como anclados en nuestro castillo y estamos un poco a la defensiva. No somos capaces, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Intentar de imitar más a Cristo, rompiendo esos esquemas, porque él lo rompió en su momento. Y claro, ¿cómo podemos llegar a las personas? No ya solamente al que piensa diferente a nosotros o al que nos critica, sino los propios católicos, para que vayamos poco a poco cambiando y, en cierto modo, utilizando ese método que nos hace escuchar a los demás, como muchas veces nos recuerda Papa Francisco.
Exacto. El Papa, yo lo veo como un modelo de este tipo de comunicación empática de escuchar a la persona, ¿no? Eh, hay, cuando tenemos alguna posibilidad de comunicar, yo veo tres peligros. Yo siempre hablo de tres peligros, ¿no? El primer peligro eh, es desaprovechar la oportunidad de la controversia porque nos da miedo. Eh, Cuando surge alguna controversia en el periódico, en las noticias o esta noticia del aborto o del matrimonio o lo que sea, quizá pensamos, bueno, esta noticia es negativa y no me sabe bien hablar ahora. Yo esperaré hasta que pase y entonces hablaré. Y sin darnos cuenta de que cuando ha pasado la noticia ya nadie está interesado en lo que tú pienses sobre cosas religiosas, ¿no? Entonces hemos perdido esa gran oportunidad cuando la gente estaba escuchándonos. El segundo peligro es enfadarnos, pensando y no tener la mentalidad de víctima y pensar, bueno, la gente me está atacando, no me escucha nadie, porque eso es una profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Uno se enfada y ya no le escucha a nadie y entonces ya sí que no le escucha a nadie. Y la tercera es ponernos defensivos, ¿no? Porque hay como una mentalidad ahí fuera que piensa que los católicos nos interesan más nuestras cosas que la realidad de las vidas de la gente, ¿no? O sea, dicen, no, porque tú estás en contra del aborto porque tu doctrina sobre la vida impera por encima de las necesidades reales de una chica que ha sido violada, o tu doctrina sobre el matrimonio impera sobre las necesidades reales de una pareja de hombres que se quieren, etcétera, ¿no? Entonces, se ve es una perspectiva falsa, pero es un marco muy fuerte, como si estuviéramos a favor de ideas abstractas o de nuestras cosas, ¿no? Necesitan más nuestras riquezas en el Vaticano que ayudar a los pobres, ¿no? Y en el momento en que alguien dice algo negativo sobre nosotros y nosotros nos defendemos de eso, nos ponemos defensivos, nosotros confirmamos ese marco que nos interesa lo nuestro, ¿no? Y por eso estamos defendiendo eso, en vez de explicarlo. O sea, yo digo a la gente, bueno, mira, la Iglesia y su doctrina es muy buena, no necesitan de ti que los defiendas, tú no eres el salvador de esto. Tú entérate cómo explicarlo bien y trata de hacerlo lo mejor posible, pero no te defiendas, porque eso quiere decir que estás como inseguro, ¿no? Inseguro de lo que tú vas a explicar. Porque cuando uno está seguro y le dicen algo negativo, entonces lo que le sabe mal es que la otra persona esté mal informada. No le sabe mal que le hayan atacado a uno. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Yo digo a la gente, no hace falta defenderse. Eso es como un obstáculo que tenemos que superar desde el principio, ¿no? O sea, estar abiertos, escuchar y luego ponernos en el papel del otro, ¿no? No tiene ninguna importancia que digan cosas negativas sobre nosotros, sobre la iglesia y tal, porque en realidad es por ignorancia o porque no se han dado cuenta de que eso conecta con lo que ellos realmente quieren también. Y ponerse defensivo es un obstáculo. Entonces yo digo eso, mira, no desaproveches la oportunidad. No es cuestión de superar la tempestad, sino de bailar bajo la lluvia. No pensar cuando surge una buena controversia, ponerse a dar gracias a Dios que ha surgido esa oportunidad para ti para hablar. No enfadarse por lo que por lo que puedan decir sobre uno, porque eso lo dicen por una serie de cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Y no ponerse defensivo de lo propio. No necesita nuestra defensa, necesita que seamos como Cristo explicando cosas. Y eso para mí es mucho más católico, ¿no? Es mucho más católico explicar las cosas y querer a la gente y entender cómo lo van a conectar con ellos para explicar, que no hacer una catequesis así fría, tratando de defender unos valores que no se entienden. Lo que pasa es que a lo mejor esto que explicas perfectamente y que a lo mejor en un ambiente de trabajo, en un ambiente entre amigos, sería más fácil de hablar porque esa intimidad nos debería llevar a tener más libertad en la conversación. A lo mejor como nos pilla un poco de repente y tenemos que dar explicaciones rápidas y como tú bien dices, tienes 5 minutos para explicarte. Claro, si no ejercemos un poco esa técnica, al final podemos correr el riesgo de fracasar, ¿no? Sí, yo creo que hay que prepararse bien desde antes. O sea, iría con la mentalidad de cuando algo surge, yo voy a buscar la primera cosa que voy a pensar es qué cosa buena está buscando el otro. Antes de decir nada, antes de pensar nada más.
porque eso, después de tratar de hacerlo mucho tiempo, que llevo mucho tiempo tratando de hacer eso, al principio te es un poco desconcertante, pero luego ya te acostumbras a hacer eso como cosa natural. ¿Qué es la cosa buena? Lees un artículo en el periódico, ¿te molesta? Pregúntate, ¿por qué te molesta? ¿Qué es la cosa buena que está buscando esto? ¿Yo estoy de acuerdo con eso? ¿Cómo puedo hablar yo de eso? Conectarlo con lo que yo querría decir. Este tipo de pensamiento que si uno se acostumbra puede hacerlo en pocos segundos. Y entonces ya eso, el enfoque cambia. Es un cambio de enfoque, ¿no? Y yo digo, si te encuentras con alguien, es, bueno, ¿qué haría Cristo? Cristo estaba rodeado de indeseables, ¿no? Prostitutas, los que cobraban impuestos y publicanos y todos estos que hoy día serían rechazados, ¿no? Hoy día quizás estaría rodeado de gays y de trans y de gente y de sin techos, etcétera. Todos esos estarían alrededor de él y él los encuentra, los quiere. Y ese querer es lo que cambia a la gente, ¿no? Bueno, yo pienso que igual con todas las personas que nosotros conocemos, que al quererles les escuchamos, al escucharles podemos conectar con el bien que están buscando y podemos clarificar las cosas. Ahora, yo también digo otra cosa, uno no se tiene que preocupar por hacer puntos, ¿no? Como si fuera una cosa de a ver quién consigue más puntos ahí arriba, ¿no? Digo, yo he convertido a X personas. No. Lo mejor es explicar las cosas y dejarlo todo en las manos de Dios, que es el que... ¿Y qué pasa si no lo entienden? Pues no pasa nada. Si todos lo hacemos así mejor, pues ya cambia todo. Ahí. Yo pienso que si todos hiciéramos esto de buscar lo bueno del otro y hablar desde ahí, sería una revolución global, masiva en la Iglesia, ¿no? Porque los marcos, los prejuicios y tal, están basados en la idea de que explicamos las cosas mal. Eh, y tan solo hacer eso ya sería una gran revolución. Y no nos tenemos que preocupar si se convierte uno o 100 o nadie. Eso no importa nada. O sea, importa a los ojos de Dios, pero no importa para nuestro desarrollo y nuestro apostolado. Oye, pues a mí me surge una pregunta. Vamos a ver, yo entiendo lo que tú me estás comentando y, bueno, yo soy de esas personas que estoy intentando de adaptar ese método nuevo para intentar ver las cosas, pero me surge una duda. Yo no sé cómo serán los medios de comunicación en Londres o cómo serán en Sudamérica. En España yo lo veo poco serios, sinceramente. No sé si tú tendrás mucha experiencia, pero yo lo veo poco serio. Entonces muchas veces da la sensación como que la información que te puede llegar, pues que llegue un poco sesgada, que llegue un poco, no manipulada, porque tampoco sería de eso, pero que no llegue adecuadamente en condiciones. Entonces, eh, tenemos que trabajar de alguna forma diferente o aplicamos igual el método. Yo creo que es aplicar el método igual, porque una cosa es hablar con amigos, que es, o sea, lo que estamos proponiendo ahora es que la gente entienda cómo hacer esto con amigos y conocidos y en el trabajo y en la universidad y en el colegio, etcétera. Y eso pues salga lo que salga de noticia, aunque sea una noticia sesgada o manipulada o lo que sea, porque detrás de eso también hay una intención buena. La cuestión es, quizá te tardes un poco más en encontrar el bien que están buscando, pero una vez que estén allí ya es la misma cosa. Y luego salieron los medios de comunicación. Yo cuando empezamos el proyecto vine a entrenar a gente en la JMJ y luego me llamaron desde la cuarta, el canal 4, no me La acuerdo si 4, es sí, la la cuarta 4. o 4, y me dije, y para hablar allí cuando llegara, el Papa no había llegado todavía, habíamos ya terminado el entrenamiento, y bueno, estaba yo allí esperando en la sala de prensa y me llega esta llamada y dice, ¿puedes venir a la 4, no? Y entonces un amigo me dijo, bueno, nosotros estamos tratando de salir lo más posible, ¿no? Pero un amigo me dijo, bueno, en la 4 están muy en contra de la iglesia y tal, ya verás cómo te insultan, etcétera, etcétera. Pero yo dije, seguro que no. Y entonces fui allí y bien, salió exactamente como yo pensaba, ¿no? Estábamos varios allí hablando, unos a favor de la visita, otros en contra, unos a favor de lo que venía a decir el Papa, otros en contra, pero me dieron todo el espacio que yo quise para explicar todo lo que yo quería explicar y con mucho respeto. Y a mí me pareció impresionante que me dieran tanto espacio en la televisión nacional en ese momento, en un programa que podría ser, en principio, contrario, ¿no? Sí. Y eso es mi experiencia, cuando uno dice, bueno, yo vengo aquí a explicar lo que está pasando y el Papa viene a conectar con la gente y hacer esto y hacer lo otro, no viene a imponer nada
y su punto de vista es este y es lo otro y tal. Entonces, la dinámica es diferente, ¿no? Esto en los medios, pero también en la conversación normal, que es lo que estamos ahora tratando de hacer en nuestro apostolado, es tener esas conversaciones con gente usando este método y lo más posible, ¿no? Y entonces esto es lo que hemos visto que funciona, ¿no? Bueno, el método está explicado en el libro Cómo defender la fe sin levantar la voz, que de palabra, que es una traducción, originalmente fue una traducción de nuestro libro del proyecto, que era How to Defend the Faith Without Raising Your Voice, en inglés, pero la versión castellana fue la primera versión, una versión traducida y adaptada, y luego a partir de la séptima o octava edición es está muy ampliada. De hecho, de las muchas ediciones que hay en francés, inglés, italiano, portugués, etcétera, la versión en castellano es la más al día y la más Sí, de completa, hecho ¿no? puedo dar fe porque yo tengo la edición antigua y Sí, recientemente he visto la nueva y prácticamente es el doble es casi de el volumen. doble. Es casi el doble de volumen y tiene muchos temas nuevos como género, matrimonio, etcétera, ¿no? El pontificado, etcétera. Muchas nuevas controversias que han surgido y que nos pueden ayudar a comunicar. Bueno, yo sugiero eso, ¿no? Que la gente pueda leer este libro. Eh, hay que saber dos cosas. Una es mucho contenido, saber mucho de cada tema y luego cómo comunicarlo mejor, ¿no? El método es sobre cómo comunicar, buscando lo bueno del otro y tal. Esto es la introducción nada más. El resto del libro se trata de contenidos, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Qué dice sobre lo otro? ¿Qué está pasando? Yo le sugiero a la gente, aparte del libro este nuestro, yo le sugiero leer el Catecismo, que es un libro bastante largo, y el periódico de cada día, porque el periódico te va diciendo lo que va pasando y hay que estar conectado con las noticias y con lo que está pasando para poder ser un testigo bueno explicando lo que piensa la Iglesia sobre todo esto, ¿no? Pero cuando me hablas de periódico, me hablas de cualquier periódico, o sea porque claro, aquí tenemos la mala costumbre de escuchar solamente lo que nos gusta escuchar o leer lo que nos gusta leer. Y yo creo que No, yo también algunas diría, veces, no, yo diría que hay que leer. Yo leo el Times cada día, que es un Times, es un periódico secular que te dice muchas noticias y tiene un punto de vista secularizado y agnóstico. Bueno, uno puede leer El País, por ejemplo, por lo menos de cuando en cuando para ver lo que piensan los otros y poder mantener ese diálogo, ¿no? Y poder hablar. Yo creo que es una cosa muy positiva leer esos periódicos que tienen una posición diferente de la tuya y poder poner esto, juntar esto con el catecismo y saber del catecismo lo suficiente para ver las cosas claves que dicen cada tema. Y de nuevo el libro te da el contexto para poder aplicar todo eso a cada tema y unir las noticias con lo que dice el catecismo, con lo que ha dicho la Iglesia en diferentes momentos, para poder hacer eso, ¿no? De buscar lo bueno del otro y comunicar nuestros mensajes a través de ese punto común. sí, no, la verdad que yo personalmente he de reconocer que sí, requiere un esfuerzo porque evidentemente tienes que realizar un trabajo de lectura, de pensamiento, pero la verdad creo que vale la pena, y no solamente ya el método para, como tú bien dices, a la hora de hablar lo que dice la Iglesia Católica o lo que es el pensamiento, sino yo creo que cualquier faceta de la vida te ayuda mucho para poder estar en situación y poder conversar con cualquier persona, porque no me negarás que la conversación está desaparecida. Estamos todo el mundo con las nuevas tecnologías. En este caso aprovechamos para hablar con Zoom. Tú estás en Londres, yo estoy en Cartagena, pero sí es verdad que todos tendemos un poco a utilizar las nuevas tecnologías y nos olvidamos un poco de la conversación cara a cara. Exacto. O sea, es muy católico hablar con gente, tener amigos, escuchar, etcétera, ¿no? Esto para mí, yo veo el proyecto de Catholic Voices como una manera de quitar los obstáculos para la evangelización, para que luego la gente pueda escuchar en misa y a otros amigos y pueda escuchar sobre la fe sin tener prejuicios de antes, ¿no? Para eso, pues, la Iglesia nos predica que tenemos que
ser como Cristo, que tuvo muchos amigos, que hablaba mucho con la gente, que estaba allí. Bueno, y todo eso es muy bueno. Yo creo que estar en todos los ambientes, también porque la mayoría de nosotros tenemos familiares de todo tipo, algunos que están en contra y tal, y entonces en nuestro amor para ellos podemos descubrir también la forma de comunicar, ¿no? Porque yo he visto que cuando son mis parientes, y mi amor por ellos no disminuye porque ellos piensen o hagan lo contrario. Y eso es un buen modelo para poder hablar sobre esos temas con otras personas. Yo creo Sí, que porque lo típico, muchas veces lo típico en reuniones con amigos es decir, bueno, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de religión, y bueno, es una forma de cambiar la perspectiva y poder ejercer de católico, de persona creyente, y siempre estando un poco con la idea de lo que el otro piensa, porque en definitiva es ayudar al otro, aunque sea explicando nuestros planteamientos, nuestros pensamientos, es ayudar al otro. yo creo eso. Y además, cuando antes de que yo pensara así, pues me daba un poco de corte, ¿no? De hablar cosas de religión y tal, porque uno piensa, bueno, a lo mejor no les interesa y tal, y es un poco de violento, o sea, no sé, difícil. Pero ahora me lo planteo diferente, ¿no? Porque si estás en una conversación y lo que se trata es de estar de acuerdo con lo que piensa el otro y buscar lo bueno que buen piensa el otro y desde allí hablar de otras cosas, entonces es mucho más empático y es mucho más fácil, no se necesita ninguna valentía para hacer eso, ¿no? Y entonces para mí, cuando dicen, bueno, hay que ser muy valiente en defender cosas y tal, bueno, yo pienso que no hace falta tener valentía para decir cosas porque lo importante no es tanto decir la verdad, sino llegar a la verdad a través de nuestra búsqueda de escucha del otro y de buscar lo que el bien quiere y tal. Y para eso no se necesita tanta valentía, se necesita nada más amar a la gente. Oye, Jack, ¿tienes alguna anécdota así un poco interesante que puedas comentar de todos estos años donde has estado, bueno, pues extendiendo el método en prácticamente medio mundo? ¿Tienes alguna anécdota interesante de, bueno, de cómo la gente puede cambiar su actitud a la hora de una conversación de este tipo? Eh, bueno, una en particular que ahora me acuerdo de una porque me invitaron a un estudio para hablar de una política que había sido nombrada ministra de Igualdad y que era católica y que el lobby gay no estaba de acuerdo con este nombramiento porque ellos pensaban que la Iglesia Católica no les defendería sus derechos, ¿no? Entonces me pidieron que fuera allí en The Sky News, me llamaron y yo dije, bueno, yo no voy a defender o atacar a esta ministra porque no la conozco y no sé si es buena o no, pero yo puedo hablar de que un católico sí que puede hacer ese trabajo, porque en realidad nuestra creencia es, o sea, nuestra religión nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es más importante que todo lo demás, todas las doctrinas sobre el matrimonio, etcétera. Eso viene luego. Bueno, entonces hicimos eso, fui allí y, y dije eso, ¿no? Que como católico yo pensaba que me estaba prohibido discriminar injustamente y tenía que buscar y apoyar los derechos de cada persona, etcétera, etcétera. Y la otra persona que estaba en el estudio, que era un activista gay que estaba no casado, pero porque en esa época no era legal, pero estaba con su novio y tal, no allí, vivía con su novio. Y estuvimos hablando y él, bueno, no tuvimos ninguna batalla porque él tenía su punto de vista, pero tampoco yo quería atacarle ni tener una lucha con él. Y al salir le dije, bueno, sí, vámonos a tomar algo porque así nos podemos hacer más amigos y tal. Y en ese momento no podía, pero le gustó la idea y luego me llamó y me dijo que, bueno, ya he hecho Google de quién eres, ya sé quién eres y tal. Y quizá, pues, con lo que dijiste en el programa y toda tu vida y tal, podrías hacer una entrevista para mi revista, que es una revista gay muy conocida, etcétera. Y yo le dije, bueno, pues me parece bien. Y entonces vino a mi casa y estuvimos hablando. Y no, la gente me dice, bueno, es que tú, como eres amable con él, pues ya tienes todo hecho, ¿no? Y yo le dije, bueno, voy a evitar que sea toda amabilidad y empecé la entrevista leyéndole los 3 puntos del catecismo sobre la homosexualidad, que solo hay 3. Dije, bueno, solo tenemos un catecismo que tiene 2.850 puntos y en realidad solo hay 3 sobre la
homosexualidad, no estamos obsesionados con eso, es un tema más de otros, entre otros, ¿no? Pero de aquí te voy a decir lo que cree la Iglesia, ¿no? No discriminar, no se sabe de dónde viene, hay que apoyar a todos. Y lo más importante de todo es este punto que dice aquí. Los homosexuales están llamados a la perfección cristiana. Y esto, para un católico, quiere decir que, como al principio del catecismo dice que todo el mundo está llamado a la perfección cristiana, y aquí te dice otra vez que los homosexuales están llamados a la perfección cristiana, quiere decir que en la Iglesia no hay diferencia entre uno y otro, porque todos están llamados a lo mismo, exactamente lo mismo. Y si tú fueras católico, que no lo era, entonces la Iglesia te llamaría a amar a la gente muy intensamente toda tu vida, sin casarte con uno en particular, pero amar a toda la gente, ¿no? Entonces, estuvimos conversando, pero al final me dijo que era la primera persona religiosa que le había propuesto su visión sobre la homosexualidad como amar a la gente, ¿no? Siempre salía algo como, bueno, tú eres bueno, pero no puedes hacer esto y esto y esto. Y yo no le había dicho nada de lo que no podía hacer porque eso me parece secundario. Y bueno, entonces después de esto sacó su entrevista en la revista esta y fue súper positiva, ¿no? Todavía se puede leer ahí, está allí en la web. Y entonces es la única vez que ha salido una entrevista positiva sobre la Iglesia en esta revista, en toda su historia. O sea que yo creo que, y no es porque fuera amable, bueno, ser amable con él es importante, obviamente, porque es como Cristo hubiera sido amable con todo el mundo y eso ayuda al terreno, ¿no? Pero también es conectar con lo que él quiere, decir la verdad sin hacer violencia y buscar lo bueno que él busca y decirle, bueno, aquí yo te propongo otra cosa, ¿no? Amar a la gente. La visión de la Iglesia para los homosexuales es muy alta, es perfección cristiana y amar a todo el mundo. Y bueno, podemos hablar de esto mucho más y tal, pero bueno, en fin, al final publicó esta entrevista súper positiva y para mí fue impresionante ver que esto funciona, ¿no? Que tú haces esto y la gente se entera de algo, ¿no? Luego, que si cambia de opinión en esto o lo otro, bueno, eso es otra cosa. Yo no tengo esa intención, o sea que yo lo dejo en manos de Dios para que Él pueda hacer una cosa u otra, ¿no? Pero para mí es... Luego, en otra ocasión estaba en un programa que me habían llamado porque había salido una carta del Papa Benedicto en la cual parecía ser que había sido flojo en atacar un caso de abusos y tal, cuando era arzobispo, y entonces, o cardenal, perdón. Y bueno, yo había estudiado esa carta la noche anterior y había visto que eso no era cierto, esa carta significaba otra cosa. Lo que pasa es que en la superficie si uno no la lee bien, podría parecer que lo había sido, no le había dado la suficiente importancia, ¿no? Pero al entrar en el estudio, que cuando entras en un estudio de televisión, siempre tienes que hacer un descanso porque para entrar tú y que se te sientes mientras hacen un anuncio y tienes como un minuto para presentarte a la persona y decir soy yo tal. Y yo siempre aprovecho ese minuto para decir de qué quieres hablar y tal, y así me relajo y relajo al presentador o presentadora. Y entonces la presentadora me dice, bueno, esta carta es terrible, ¿no te parece terrible? Y entonces en ese momento yo pensé, bueno, esto es súper negativo, pero voy a conectar con lo que está buscando esta presentadora. Y entonces yo le dije, bueno, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero saber la verdad. Yo no quiero defender a este papa porque es mi papa, yo quiero saber la verdad, lo que ocurrió realmente en este caso, ¿no? Y entonces se quedó un poco perpleja y a los 5 segundos ya empezaba la cámara a estar en directo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, nos ha llegado esta carta y aquí Jack nos dice que esto no significa lo que ustedes piensan, ¿no? Es otra cosa diferente. Y entonces explícanos por favor esto, ¿no? Y fue totalmente positivo y tal toda la entrevista. ¿Por qué? Porque el valor de buscar la verdad es muy fuerte y yo también lo quiero eso, ¿no? No nos ponemos a defender ciegamente cosas sin saber la información, ¿no? Entonces, tanto el amor como la verdad y tal son valores compartidos y yo he visto que en diferentes ocasiones esto ha funcionado porque yo me he puesto del lado del otro en la cosa que yo estaba de acuerdo.
Bueno, pues Jack, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que esto es muy interesante. Dejaré en la descripción del vídeo, dejaré pues el enlace a Catholic Voice, a vuestra página original. Dejaré también enlace al libro, la edición española, y facilitaré un poco también, que no hemos dicho, a Funciva, que es la fundación que hace cargo en España de dar apoyo a Catholic Voices, para quien esté interesado, bueno, pues de alguna manera pueda escarbar un poquito más, aunque yo creo que ya sois conocidos, pero siempre es conveniente de que haya un poquito más de información. Pues nada, darte las Buenísimo. gracias por estar con nosotros y bueno, haber hablado un poco de este movimiento. Gracias por invitarme y muy buenas. Bueno, pues solamente me queda despedirme de las personas que visiten la bitácora y ya les digo que hasta el próximo vídeo y como siempre, sean felices.